Bueno, buenas tardes a todos. En la tarde de hoy vamos a tener una exposición, queremos llamar un panel de discusión, porque como ustedes están viendo tenemos varios deponentes que van a ser partícipes del mismo, y el panel de discusión es sobre... No oye nada. Déjame ver, espérate. Yo lo escucho bien. ¿Me escucha? Yo sí escucho bien. El panel de discusión es sobre seguridad alimentaria, investigaciones recientes y política pública. Esta actividad es auspiciada por la Alianza Hispana para la Investigación Clínica y Translacional, pero como ustedes ven también, estamos agradeciendo porque tenemos varios participantes que pertenecen a otras instituciones universitarias, como son el George Washington University, la Universidad de Harvard, y entonces nuestro recinto de ciencias médicas, la Escuela de Salud Pública, entre otros, y el proyecto Título 5, que está en el recinto de ciencias médicas. Como vamos a tener esta actividad, es que yo voy a presentar al ponente principal y a su vez él va a estar a cargo de moderar y presentar los miembros del panel de discusión. Así que para mí es un placer presentar al doctor Julio César Hernández. El doctor Hernández ha hecho una carrera académica en el área de la economía, haciendo su bachillerato en economía en la Universidad de Puerto Rico, igual que su maestría en economía, y luego hizo un doctorado en economía aplicada en la Universidad de Western Michigan, en donde desarrolló una temática sobre los factores económicos y de riesgos asociados a la salud sexual y reproductiva. Actualmente el doctor Hernández es catedrático del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. El doctor Hernández tiene varias publicaciones relacionadas a determinantes sociales, determinantes económicos, que tienen que ver con la distribución de alimentos en Puerto Rico y por extensión, ¿verdad? Algunos problemas que son efectos de la mala distribución de la alimentación, de la mala distribución de los productos alimentarios. En la tarde de hoy, y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la alianza con esto, ¿verdad? La alianza está haciendo un acercamiento a determinantes sociales que impactan la salud. La alimentación obviamente siendo una de ellas, y estamos moviéndonos entonces al desarrollo de investigaciones que atiendan estos problemas que a su vez redundan en problemas de salud que nosotros todos conocemos como obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. Así que para no tomar más tiempo, dejo con ustedes al doctor Julio César Hernández, que va a moderar la sesión. Sí. Muchas gracias por la invitación y gracias a los compañeros de la Alianza. Saludos de parte del recinto de Mayagüez. La primera ponente para la mañana de hoy va a ser la doctora Yosimel Matei. La doctora es profesora de Harvard, de la Escuela de Nutrición de Harvard. Ella es epidemióloga y en adición a epidemióloga, ella tiene un doctorado en nutrición también. Ella ha hecho un sinnúmero de investigaciones en el área de seguridad alimentaria y ella nos va a presentar. Yosimel, ¿me estás escuchando por ahí? Buenos días, claro que sí, te escucho, Julio, gracias por la invitación. Te pregunto, ¿prefieres la presentación en inglés, en español, en Spanglish? Hablo los tres perfectamente. Spanglish.
Ok, la puedo hacer en español y en spanglish. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Me dice que no puedo compartir, que otra persona está compartiendo. Dale stop share, Julio, Sí. para que... No. No. ¿Dónde Ahí, queda? stop share para que entonces la pueda ver. Aquí. Yo estoy perdido. El rojito que está. Ah, sí, estamos. Perfecto, gracias. Ok. Pueden ver mi Ups, aquí. Sí, se ve. Perfecto, ok, déjenme ponerlo aquí. Muy bien. Estoy rodándolo aquí. Perfecto. Bueno, nuevamente gracias a todos y bueno, y gracias a la Alianza por invitarme esta mañana de hoy. Estoy encantadísima de compartir este panel con mis colegas, a quien admiro muchísimo, admiro su trabajo, lo he seguido por muchos años y esto es un tema de muchísima importancia. El tema de hoy que quiero presentarles es de un artículo que publicamos recientemente de inseguridad alimentaria en asociación a hábitos de comportamiento alimentarios disfuncionales en adultos en Puerto Rico. Esta publicación, la cita está allí, la referencia está allí y al final también se la voy a proveer. Y los exhorto mucho a que la lean, una publicación bastante novel, ya que no hay muchos temas, no hay muchas publicaciones ni muchos artículos sobre este tema. Sabemos bien sobre el problema de la inseguridad alimentaria en Puerto Rico, con aproximadamente una tercera parte de la población experimentándola, pero no tenemos mucha información de los dysfunctional eating behaviors en Puerto Rico. Esto es un estudio que se hizo hace unos años atrás, fue un estudio pequeño, pero nos dio una pequeña datos de lo que se sabe sobre esta prevalencia en la isla. Y es bastante impresionante saber de que se encuentra casi un 80 entre 90% de dysfunctional eating behaviors. ¿A qué nos referimos? A emotional eating, esto se define como la tendencia a comer en respuesta a emociones negativas. A un 87% con cognitive restraint, o básicamente está la tendencia a controlar nuestra ingesta de comida para influenciar o con el deseo de controlar nuestra forma del cuerpo o nuestro peso. Y un control eating, básicamente perder el control, la tendencia a comer y a sobrecomer y sentir con un sentido de no tener control al respecto. ¿Cómo inseguridad alimentaria pudiese estar relacionado a esto? Bueno, hay varios mecanismos que piensan que se puede estar relacionado. Uno es porque las personas que tienen inseguridad alimentaria tienen otros comportamientos que pudiesen compensar su alimentación. Por ejemplo, comer menos, saltar comida, los cuales no son hábitos saludables. Hay binge episodes donde las personas cuando tienen comida finalmente pues comen demasiado. El binge eating también pues, es un mecanismo, es un disorder, un dysfunctional eating behavior. Estigma al comer en las personas que experimentan ambas cosas, inseguridad alimentaria y obesidad, exceso de peso. También están los triggers de hambre, o sea, cuando se pasa hambre como tal dentro de inseguridad alimentaria, y los mecanismos psicosociales, mayormente depresión y estrés, que estrés es uno de los mecanismos más reconocidos y más estudiados, especialmente con emotional y uncontrolled eating behaviors. En base a eso y en base a que no hay muchos datos que estén probando estos mecanismos, nosotros decidimos estudiar la relación entre inseguridad alimentaria y específicamente emotional y uncontrolled eating behaviors en adultos en Puerto Rico. Y también quisimos estudiar el posible rol de mediación de estrés, aunque esto fue un estudio transversal, y también la posible moderación de asistencia alimentaria, recibir la asistencia nutricional del PAN, y el rol de la pandemia, ya que sabemos que pudo haber influenciado programas de asistencia, la seguridad alimentaria, al igual que los patrones de comer.
nuestra hipótesis siendo de que la más inseguridad alimentaria estaba asociado a desórdenes alimentarios. Esto lo hicimos en el estudio PROSPECT. Este es un estudio longitudinal, aunque nosotros utilizamos datos transversales solamente de la visita 1, pero PROSPECT es un estudio transversal, longitudinal, el Puerto Rico Observational Study, Psychological, Environmental and Foreign Trends, que establecimos aquí en el archipiélago en el 2018. De 2.000 adultos son reclutados a través de todo el archipiélago y está identificando precisamente todos los factores de riesgo psicosociales relacionados a patrones alimentarios y todos los factores de riesgo de enfermedades crónicas, mayormente cardiometabólicas. Y también tiene un amplio enfoque en mantener prioridades de salud pública y política pública. Esto es un proyecto que se hace en una colaboración de la Universidad de Harvard, la Universidad de UMass Lowell y FDI Clinical Research aquí en San Juan, Puerto Rico, que es donde me encuentro ahora mismo. El estudio recopila datos nuevamente cada 2 años. Utilizamos datos transversales de la visita 1 y esto se hace a través de unas visitas, unas examinaciones muy comprensivas donde se recopilan datos de todos estos factores sociales, ambientales, de comportamiento, una batería muy amplia de factores psicosociales y una examinación clínica y de medidas de laboratorio donde se toman medidas de sangre, orina, saliva y cabello. Aquí está la cita de nuestro estudio donde pueden ver todo el protocolo y aquí les demostramos todas nuestras clínicas donde los participantes pueden asistir a las visitas, aunque también podemos asistir al hogar para hacer las visitas. Para este estudio, la inseguridad alimentaria se midió utilizando el USDA Adult Survey Module, que tiene 10 items, donde se hacen preguntas sobre acceso a comida y la capacidad para pagar esas comidas. Y lo clasificamos dependiendo del score, dependiendo del puntuaje de ese cuestionario en 4 categorías. Seguridad alimentaria alta, marginal, las cuales se colapsaron como seguridad alimentaria, y seguridad alimentaria baja o muy baja, las cuales se colapsaron como inseguridad alimentaria. Para capturar dysfunctional eating behaviors utilizamos el Three Factor Eating Questionnaire, el que tiene 18 items. El mismo ha sido validado en poblaciones latinas, se ha utilizado en puertorriqueños tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, así que ha sido una herramienta muy útil. Y hace preguntas como cuán frecuente se siente con hambre, si ve algo que le gusta mucho, si se lo quiere comer inmediatamente. Y en base a eso se hace un score, un puntuaje. Nosotros utilizamos eso para clasificar las personas en no tener un control o emotional eating. También hay un tercer factor que es de cognitive restraint. Nosotros no lo utilizamos para este estudio, nos enfocamos más en un control eating, que es lo más relacionado a lo más que se considera para food insecurity. Y no tener el comportamiento, tener el comportamiento a nivel moderado o tener el comportamiento a nivel alto. Son 3 categorías. Para el análisis, nuevamente fue transversal. Estimamos entonces la probabilidad de tener las condiciones según cada uno de los estatus de inseguridad alimentaria, y estos modelos fueron ajustados por sexo, edad, el tiempo en que se hizo la visita, si fue antes o después de COVID, ya que esto pudiese influenciar nuestras variables, etnicidad, ya que no todo el mundo no todos los participantes son puertorriqueños, hay otros grupos étnicos, educación y algunas características del hogar y de la persona, al igual que participación en el PAN. En un segundo modelo ajustamos por estrés percibido
utilizando una escala ajustada, y luego también hicimos modelos de interacción con PAN y con COVID. Usamos 865 personas, que al momento era lo que teníamos como datos completados, aunque ahora tenemos más participantes en nuestro estudio. Para los resultados, aquí pueden ver que tenemos aproximadamente 20% de nuestros participantes tenían inseguridad alimentaria, 8 con poca seguridad alimentaria y 12 con muy poca seguridad alimentaria y 12 con poca seguridad alimentaria, son aproximadamente 20%. Y pueden ver aquí cuán prevalente eran los dysfunctional eating behaviors, tanto moderado como alto para emotional eating y para uncontrolled eating behaviors. En nuestros resultados podemos ver que sí encontramos una asociación entre, inseguridad alimentaria y ambos emotional y uncontrolled eating behaviors para moderado y para alto. Para un control eating behaviors esto no alcanzó esta significancia, pero sí para el nivel alto del comportamiento, 3 veces mayor la probabilidad. Y cuando ajustamos por estrés, esto fue un poquito templado, pero no fue, todavía se mantuvo significativo para el nivel alto de los comportamientos. No encontramos ninguna interacción con NAP ni con COVID. Puntos a considerar para completar nuestra presentación es que esto se mantiene bastante consistente con la literatura, así que nosotros estamos añadiendo un punto más y es algo que tenemos que considerar porque ya la evidencia es bastante contundente de inseguridad alimentaria y patrones de dysfunctional eating. No entendemos por qué NAP no hubo una interacción con seguridad, con los patrones, con el programa de seguridad alimentaria, pero sí podemos pensar que no encontramos nada con COVID porque durante COVID hubo mucha asistencia económica y tal vez eso templó un poquito las asociaciones. Y el hecho de que las asociaciones se hayan atenuado con estrés nos sugiere mucho que eso sí pudiese ser un posible mediador de estas relaciones, algo que tenemos que buscar en futuros estudios longitudinales. Que algo que nosotros queremos hacer en el futuro, además de hacer un análisis más diferenciado con las 4 categorías que le mostré anteriormente, tal vez también ver esto por edad, por grupos de edad, y ver también cuáles son los posibles grupos de comida y los nutrientes que están envueltos en esta relación. Porque las personas que tienen inseguridad alimentaria pueden tener ciertos patrones de comida específicos, queremos saber qué es lo que comen. Finalmente, también queremos utilizar estos datos para impulsar un poco más programas que ayuden a bajar estos factores de inseguridad alimentaria, como expansión del PAN y otros programas que no son del gobierno, incluyendo recursos comunitarios. Y también atender un poco más el problema de los dysfunctional eating behaviors, que es algo que, como ustedes vieron, es bastante alto en Puerto Rico. Con eso quiero dar gracias a mis autores y a FDI Clinical Research y a nuestro equipo de Prospect. Y nuevamente aquí está la cita y muchísimas gracias a todos. Gracias a la doctora Matei. Por acá, Wina, ¿está disponible? Sí. Gracias. Excelente presentación, doctora Matei, me encantó. Sí, muchas gracias. Los dejo acá. La doctora Rivera es profesora acá en el recinto de ciencias médicas. Ella ha trabajado el tema de seguridad alimentaria y otros temas relacionados de nutrición, y ella fue quien tradujo el cuestionario de seguridad alimentaria al español y ha hecho muchas aportaciones en esa área de seguridad alimentaria y va a compartir un poco algunos trabajos que están relacionados sobre el tema. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que es un placer para mí estar aquí. Karen, si podemos subir la presentación. Yo voy a ir rapidito, no se asusten con las slides, pero es que yo quiero, me gusta como seguir mi misma script, así que voy a ir rapidito. Básicamente, pues mirando la seguridad alimentaria como un determinante, obviamente social, de la salud y de nutrición. Y le puedo dar yo, ¿verdad? Karen, ¿puedo manejarlo yo? Para no interrumpir el proceso. Vamos a ver. Puedes verificar si no, yo estoy asistiéndola. Pues vamos al próximo rápido porque no puedo. No sé qué pasó. Aquí está. Ok. Bueno, pues nada, mi presentación es para compartir con ustedes los esfuerzos que hemos hecho para evidenciar el problema de inseguridad alimentaria en Puerto Rico y qué estrategias, ¿verdad? Y qué estrategias que estamos sugiriendo para atacar el problema. Próxima. Primero, vamos a repasar, ¿verdad? Muchos de ustedes ya conocen el término, pero para los que no están familiarizados con la definición, entendemos por seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos, que estos sean inocuos, es decir, que sean seguros, no contaminados y que sean nutritivos, que satisfagan las necesidades energéticas diarias, pero también las preferencias alimentarias. Y de este punto de vista, pensando en el aspecto cultural, ¿verdad? Para llevar una vida sana y activa. Próximo. Es importante clarificar, ¿verdad?, que la seguridad alimentaria es un concepto muy amplio, tiene muchas dimensiones y cada dimensión es una investigación en sí. Estas son las 4 dimensiones quizás que más se concuerdan con las investigaciones. El primero es la disponibilidad de alimentos, es decir, qué alimentos están disponibles para que las personas adquieran. Otra dimensión es cuán nutritivos son esos alimentos para que puedan satisfacer nuestras necesidades nutricionales. La otra dimensión muy importante de investigación es cuán estable es la oferta, es decir, cuántos alimentos, cómo está la oferta y la demanda y los precios que pueden afectar el última dimensión, que es el acceso. Y esa dimensión es la que realmente enmarca las investigaciones que nosotros hemos hecho y la información que nos permite compararnos con otros países, ¿verdad? Es decir, al final del día, cuánto alimento, cuál es el acceso que tienen nuestras familias a adquirir alimentos en el hogar. Próxima. A través de estos últimos, ¿verdad? Desde que se mide el USDA, mide el fenómeno de inseguridad alimentaria, hemos visto unas fluctuaciones, ¿verdad? Cíclica, ¿verdad? De altas y bajas de inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, pero vemos que ya para luego del huracán María, pero también de la pandemia, vimos un aumento dramático en el problema de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos. Próxima. ¿Cuál es la inseguridad alimentaria en Puerto Rico? Seguimos. Bueno, pues nosotros entendíamos que estábamos en una desigualdad grasa al no medirse en Puerto Rico la inseguridad alimentaria. ¿Verdad? Por alguna razón, al nosotros ser territorio de los Estados Unidos, se mide ese fenómeno, ese problema en los Estados Unidos, pero no hay mecanismos para repetir, ¿verdad? Ese mecanismo en Puerto Rico. Así que nosotros propusimos a través de nuestra escuela y de colegas en el área, adaptar culturalmente la escala de seguridad alimentaria del USDA, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para Puerto Rico. Ese fue un estudio combinado
cualitativo y cuantitativo. Cualitativo a través de grupos focales, a través de entrevistas y luego hacer, ¿verdad?, un análisis de esa información y volver a aplicar, volver a hacer el estudio de una manera más cuantitativa. Para eso tuvimos el apoyo de Mark North, que trabajaba precisamente con el servicio de estadísticas del Departamento de Agricultura y era el responsable, ¿verdad?, de los análisis estadísticos de la escala de Estados Unidos. Seguimos. Nosotros encontramos, ¿verdad?, una alta prevalencia de inseguridad alimentaria en Puerto Rico, y cuando lo comparábamos con la población de hispanos en de Puerto Rico versus Estados Unidos, vimos que, ¿verdad?, que era dramática la diferencia de esta prevalencia de inseguridad alimentaria. Obviamente, pues el estudio fue un estudio de una metodología diferente, no podemos comparar categóricamente las prevalencias, pero sí nos dio, ¿verdad?, una idea de cuán grave, cuán prevalente era el problema de inseguridad alimentaria en Puerto Rico, particularmente en familias de bajos ingresos, que fue la población de enfoque de nuestro estudio. Próximo. A raíz de eso, pues nos movimos más a salud pública, ¿verdad? A tratar de que se implantara en Puerto Rico un sistema de medición de la inseguridad alimentaria consistente a través de los suplementos del censo poblacional que realiza el Departamento del Trabajo. Sometimos, ¿verdad?, el proyecto de ley, y ese proyecto se engavetó por diversas razones políticas y de ¿verdad?, visión del problema de salud que eso representaba para Puerto Rico. Hicimos muchos esfuerzos para dar continuidad, pero eso se quedó ahí. Pero nada, tengo noticias sobre eso. Seguimos más adelante, seguimos la próxima. Pero ese estudio que nosotros hicimos y esa adaptación nos ayudó a probar nuestro instrumento en distintos estudios que hicimos en una escala bien pequeña a través de nuestro programa con nuestros estudiantes de maestría. Uno de ellos fue el medir los factores de riesgo asociados a el sobrepeso en adultos de un área, ¿verdad?, geográfica de Puerto Rico de escasos recursos, específicamente en Cataño, Puerto Rico. Próxima. Ahí tenemos que reconocer la aportación, ¿verdad?, de nuestros estudiantes y del doctor Juan Carlos Reyes, que fue nuestro asesor en el área de estadística. Encontramos en ese estudio también una alta prevalencia, ¿verdad?, mucho más alta cuando comparamos la prevalencia de inseguridad alimentaria en los Estados Unidos. Estamos hablando de un 10.2%, los datos más recientes de inseguridad alimentaria. Fíjense que nosotros estamos hablando de aproximadamente 42% de inseguridad alimentaria en Puerto Rico. Seguimos. Y ¿verdad? Consistente con la información que la doctora Matei presenta, la inseguridad alimentaria muy asociada al sobrepeso. Y vimos cómo particularmente entre las mujeres esa inseguridad alimentaria estaba, ¿verdad?, estadísticamente asociada a el sobrepeso. Seguimos. Luego de ese estudio nuestro, vimos, ¿verdad?, tenemos acceso a los resultados de un estudio piloto que realizó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, donde refleja el problema y el perfil de la persona con inseguridad alimentaria en nuestro país. Vemos que es la persona o las personas que tienen, las familias que tienen un ingreso menor de $25,000, los adultos
adultos más jóvenes. Fíjense que mucho de los énfasis en los programas de bienestar social en los países, ¿verdad? En Estados Unidos y en Puerto Rico, tiene el enfoque en personas de edad avanzada y en los niños, ¿verdad? Pero esa población joven, adulta joven, pues queda desamparada, ¿verdad? No está reconocido su necesidad. Y aquí vemos como esta población es 2 veces más prevalente de tiene 2 veces más la probabilidad de pertenecer al grupo de inseguridad alimentaria. Igualmente, las personas sin grado universitario y las mujeres. Consistentemente, en nuestros estudios hemos visto cómo las mujeres pertenecen al grupo con mayor inseguridad alimentaria. Y las personas, obviamente, también con sobrepeso u obesidad. Estos resultados del Instituto de Estadísticas fue a través del Behavioral Risk Factor, ¿verdad? La vigilancia nutricional de factores de riesgo, debo decir, que realiza el Departamento de Salud en Puerto Rico. Así que muchos de estos datos que ellos encontraron son consistentes con los estudios pequeños que nosotros hemos realizado en este tema. Próxima. Y pues nosotros, a través de nuestros proyectos de investigación en el programa, hemos continuado estimulando la investigación y para evidenciar la necesidad. Uno de estos estudios fue el estudio de patrones dietarios y su asociación con las características sociodemográficas y también con el estrés académico de estudiantes del recinto de ciencias médicas. Próximo. Este estudio demostró la inadecuacidad nutricional en nuestros estudiantes, ¿verdad? Un 62% de nuestros estudiantes del recinto de ciencias médicas con una dieta, patrones dietarios inadecuados. Y cuando exploramos, próxima, cuáles eran esos factores de riesgo, encontramos que el ingreso familiar, aunque este no fue un dato porque, ¿verdad? La muestra fue pequeña, pero no, sí encontramos que había una tendencia a que a menor ingreso familiar, mayor era el porcentaje de estudiantes con alimentación inadecuada. Seguimos. Otro de los estudios que evidenció la vulnerabilidad de nuestras familias en Puerto Rico con inseguridad alimentaria fue a raíz del paso, ¿verdad? Luego del paso del huracán María, y quisimos ver cómo estaba la inseguridad alimentaria y encontramos, este artículo fue específicamente sobre el efecto, por decirlo así, de ese estado de inseguridad alimentaria en complicaciones de salud. Específicamente descontrol en la presión arterial. Podemos seguir la próxima. Próxima. Encontramos un descontrol en el consumo de sodio, básicamente por el exceso en productos enlatados, y las complicaciones relacionadas a la condición de hipertensión. Así que mirado desde otra mirada, vemos cómo la inseguridad alimentaria se refleja a través de estos eventos también. Adelante, la próxima. Estoy bastante rapidito porque tengo bastante slide. Este otro estudio más reciente sobre la inseguridad alimentaria y su asociación con el aprovechamiento académico y el estado de salud de estudiantes subgraduados de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Este estudio fue realizado por uno también de nuestros egresados, los jóvenes Germán González y Alexandra de León, que Germán debe estar por ahí, y bajo la mentoría de la doctora Mercedes Argüelles. Y la próxima, ellos encontraron que, ¿verdad? La seguridad alimentaria, consistente con otros estudios que hemos visto, estaba cerca del 50% de la población de los estudiantes. La muestra era pequeña, pero sí fue robusta la prevalencia de inseguridad alimentaria. Próxima. Y ¿verdad? También de alguna manera, ¿verdad?
reforzar los datos que compartió la doctora Matei, vemos como el sobrepeso y la participación del PAN en el PAN, en nuestro caso sí dio una, ¿verdad? Resultó como un factor de riesgo asociado a esa prevalencia de inseguridad alimentaria. También el hecho de que fueran de afrodescendientes, los estudiantes que se hospedaban y la escolaridad de los padres. Pero particularmente vemos cómo la participación del PAN estaba bien asociada con la inseguridad alimentaria. Próxima. En términos de, ¿verdad? Los resúmenes, nosotros vimos cómo la inseguridad alimentaria está directamente asociada con el aspecto socioeconómico, con la pobreza, pero también con el género femenino, ¿verdad? Madres de jefes del hogar, lo que, ¿verdad? La literatura concuerda con el término, con el concepto de feminización de la pobreza, que fue muy, ¿verdad? Que se ha estudiado mucho, sobre todo desde la década de los 70 en Estados Unidos, donde la mujer es la que carga, ¿verdad? Al estar jefa, sobre todo las jefas del hogar, tienen una mayor prevalencia de problemas de salud y de inseguridad alimentaria en este caso. La población joven consistentemente, ¿verdad? Concuerda con los resultados del Instituto de Estadística, y el sobrepeso y en la dependencia de programas de asistencia nutricional. Próxima. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones desde el punto de vista de salud pública? Pues necesitamos aumentar la participación de familias vulnerables en programas de asistencia nutricional. Lamentablemente, solo el 48% de los, alrededor del 48% de los adultos elegibles no participan del programa de asistencia nutricional, cuando puede ser, ¿verdad?, una herramienta muy positiva para aliviar, atenuar el problema de la inseguridad alimentaria. Algo bien importante es fortalecer nuestra agricultura local a través de los incentivos, ya que pues los precios de los alimentos pues son un factor bien, ¿verdad?, que afecta nuestra seguridad alimentaria. Y por último, el establecer mecanismos para medir y monitorear el estado de seguridad alimentaria en Puerto Rico. Nosotros creemos que, a pesar de que es importante la participación en el PAN, fortalecer la agricultura, el comer, ¿verdad?, la industria de alimentos local en Puerto Rico, pero lo más importante ahora mismo es que podamos sistemáticamente medir la prevalencia de inseguridad alimentaria y las tendencias para poder realmente tener una herramienta que nos permita, la próxima, hacer como hacen en Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos sí pueden monitorear, y ya es uno de los objetivos principales del Healthy People 2030, de Gente Saludable 2030, que pueden monitorear y pueden no solamente monitorear, pueden establecer unas metas, unos objetivos de salud para la población. Por primera vez es uno de los objetivos de Healthy People 2030, ¿verdad? El reducir la inseguridad alimentaria a 6% de 10.2. Nosotros tenemos alrededor de un 40 a un 45, 48% de nuestra población con inseguridad alimentaria. Pero si no lo medimos, no vamos a poder lograrlo. Por último, quiero compartir, ¿verdad?, una grata noticia que recibimos hace poco, y es que se está, ¿verdad?, está proponiendo un nuevo proyecto de ley de mayo del 2023, donde se propone que se utilice la escala que nosotros en el recinto de ciencias médicas adaptamos de la escala del Departamento de Agricultura como el instrumento para medir la inseguridad alimentaria en Puerto Rico, y esto nos llenó de mucha satisfacción porque se reconoce no solamente nuestra investigación, sino que nosotros debemos tener instrumentos adaptados a nuestra cultura, no seguir, ¿verdad?, utilizando instrumentos que no estén adaptados a nuestra idiosincrasia
puertorriqueña. Hasta aquí llegamos. Gracias por todo. Preguntas. No sé si las preguntas son ahora. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. La doctora Cruz María Nazario se encuentra con nosotros. Sí. Sí. La voy a presentar un minutito. La doctora Cruz María Nazario, pues, profesora de acá del recinto de ciencias médicas. Ella es epidemióloga. Ella ha hecho trabajo sobre seguridad alimentaria y ha contribuido muchísimo en el área de epidemiología. Así que le invitamos. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Gracias por la invitación. Voy a tratar de subir pero aparentemente me tienen que permitir que lo pueda subir. Stop sharing. Doctora, verifique si le sale el share screen en verde. Pues no lo veo. Ahora, hace un ratito se veía y ahora se eliminó. Y ahora en la barra abajo, si le da a la computadora para refrescar la barra de abajo. Yo no sé por qué no lo veo. Ahora voy a ver si se ve. Un momentito. Si no, yo creo que Karen también lo recibió. Si ella está presente, puede ayudar. Sí. ¿Usted envió? No sale. Yo envié el PDF. Voy a verificar un momento. Por alguna razón no sube la presentación. Vamos a ver si puedo ahora. ¿Esto no es? Es que el único screen que sale es el de... Ok. Y no sé si pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Se puede ver mi pantalla, mi presentación? No, todavía. Sí se ve su pantalla, doctora. ¿Se ve mi pantalla? Por la se veía en presentación. blanco. Pues no sé. Doctora, yo puedo presentar por usted y entonces me dice para pasarla, ¿está bien? Pero ya la tienen. Sí, lo voy a poner ahora. Fantástico. Sí, porque no hubo forma de que subiera. Bueno, en lo que resolvemos los problemas técnicos que siempre pasan, quiero darle las gracias especialmente a los organizadores del simposio. Este es un esfuerzo muy importante. Especialmente quiero agradecer al doctor Julio Hernández Correa por este compromiso tan grande que tiene con este tema tan importante y especialmente a la Alianza por este esfuerzo que es importante que se dé entre diferentes organizaciones como es esta actividad. La próxima. ECORN, como está puesto en el medio de la pantalla, es el acrónimo en inglés de un acuerdo colaborativo entre la Escuela de Medicina de Yale y 4 universidades en el Caribe Oriental para crear una cohorte que consta aproximadamente de 3,000 participantes mayores de 40 años, reclutados de las comunidades de las Islas Caribeñas de Barbados, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes Americanas y Puerto Rico, con la dirección y coordinación de la investigadora principal, la doctora Marcela Núñez de Yale. Próxima. Hoy voy a
presentarles parte del estudio que fue publicado por la doctora Oladele y sus colegas sobre la percepción del entorno alimentario en el Caribe Oriental y el consumo promedio de frutas y vegetales. Además, voy a incluir parte del análisis de la doctora Martínez, también de Yale y del grupo de Econ, sobre la percepción del entorno alimentario y la inseguridad alimentaria según la perciben los participantes de Econ. Próxima. En la pregunta de inseguridad alimentaria a los participantes de Econ se observó una tendencia significativa de aumento de consumo promedio diario de frutas y vegetales según aumenta la edad. También se observó un mayor consumo de promedio de frutas y vegetales en las mujeres. En este análisis vimos una tendencia significativa de aumento del consumo promedio diario de frutas y vegetales según aumentaba la escolaridad. Próxima. Sin embargo, no observamos diferencias importantes en el consumo promedio de frutas y vegetales según el índice de masa corporal como habíamos imaginado. Pero sin embargo, sí observamos una tendencia de aumento en el consumo diario promedio de frutas y vegetales según aumentaba el nivel de actividad física. Próximo. En esta gráfica son unos datos analizados por la doctora Martínez que están puestos próximos a publicarse y que ella muy amablemente me los concedió. Se hizo una evaluación y se encontró que del grupo de cohorte, de la cohorte de Econ, en estas islas que hemos mencionado, y considerando que cualquier nivel de inseguridad alimentaria es un problema importante de salud pública, pudimos notar que casi un 28% de las 4 islas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria, siendo la más alta en Trinidad y Tobago y la última que vimos fue en la isla de Barbados. Próxima. También la doctora Martínez nos presentó un análisis interesante sobre 2 conceptos que ya ustedes han discutido y que no hay que definir por lo tanto, sobre la disponibilidad de frutas y vegetales en las islas del Caribe, que según los participantes hemos podido notar que predice la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, los que perciben que raramente o solamente algunas veces tienen frutas y vegetales disponibles en su entorno, tienen un exceso de riesgo de 43% de sufrir inseguridad alimentaria. Igualmente, otra característica interesante en los participantes de Econ es que los que informaron que raramente o solamente algunas veces consiguen frutas y vegetales de alta calidad, ellos tienen entonces un exceso de un 54% de sufrir inseguridad alimentaria. Próxima. Creo que durante esta mañana una de las cosas más importantes que debemos discutir, y aquí yo los convoco que al final lo hagamos, es sobre la política pública de inseguridad alimentaria, pero no tan solo de Puerto Rico, sino del Caribe y América Latina, porque nosotros no estamos flotando en el espacio sideral, somos parte del Caribe. Y en este informe de la Organización Panamericana de la Salud, ellos encontraron que el 41% de la población del Caribe y de América Latina sufrieron inseguridad alimentaria moderada o severa. Sin embargo, en este informe, Puerto Rico no está incluido. Las islas del Caribe que están presentes en ese informe son como 12. Y nosotros no aparecemos. Tampoco aparecemos, y según ustedes mismos lo han mencionado, en los informes de Estados Unidos, del National Health and Nutritional Examination Survey, tampoco somos considerados en los informes del USDA, ni tan siquiera en la organización caribeña conocida como CARFA, que es la Agencia de Salud Pública Caribeña, tampoco incluye a Puerto Rico. Y entonces yo me hago la pregunta, ¿qué podemos hacer para ser visibles en el Caribe? ¿Qué podemos hacer para desarrollar una política pública en los países que compartimos geográficamente nuestras tragedias como las tormentas, los terremotos
y así también al hecho de ser isla, esta situación de inseguridad alimentaria. Próxima. Yo creo que será la última. Así que gracias por la presentación. Creo que las compañeras que me precedieron hicieron posible que mi presentación fuera más corta, no tuve que definir términos. Y me parece bien interesante que WINA haya incluido un énfasis especial en los jóvenes, que aparentemente pues se nos quedan en muchas ocasiones. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Ahora va a presentar, déjame ver si está por acá, la doctora Orilloan, pero no la veo aquí. Ok, saludos, Orilloan, ¿estás bien? La doctora Orilloan es egresada de Harvard, es profesora de la Universidad de George Washington. Ella trabaja en el Instituto de Salud Internacional y ha trabajado en un sinnúmero de artículos sobre seguridad alimentaria, y los dejo acá con la presentación de la doctora. Saludos, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Hernández. Mucho gusto estar aquí con ustedes esta tarde, esta tarde. Yo voy a hablarles sobre un estudio de seguridad nutricional que hicimos en Puerto Rico y específicamente pues enfatizando la parte de seguridad nutricional a la paralela de seguridad alimentaria. Muchas cosas, y perdonen, disculpen que están los subtítulos en inglés, muchas cosas se han escrito sobre el huracán María en Puerto Rico. Yo estudio nutrición y a mí lo que me impactó muchísimo después de haber sufrido desde Estados Unidos la descomunicación, el no saber si estaban los familiares, los amigos, todos ustedes bien, era el estar escuchando las barbaridades pues, que se estaban reportando a través de la parte de nutrición. Sobre todo, pues, por más de 4 meses no se recibieron ni siquiera los primeros paquetes de comida ni de alimentos en Puerto Rico. Y cuando se vinieron a recibir, yo tengo una foto aquí, esto fue lo que mis papás recibieron. La primera caja de alimentos en términos de lo que se llama emergency foods, que se distribuyeron a través de FEMA, pues parecían ser unas cajas de esta manera. Tenemos una población que es altamente, como las otras compañeras ya han mencionado, unas enfermedades crónicas basadas en dietas bastante altas. Y esto a mí me concernó bastante. Mi papá es diabético y le entregaron una caja así después de 4 meses y no sabíamos ni siquiera qué hacer. Y mi pregunta era, ¿esto fue una excepción o qué es lo que está pasando en términos de las políticas? Yo conozco mucho sobre la política global en términos de nutrición, sabría que esto jamás se daría a nivel global y que era lo que estaba pasando en Estados Unidos, porque nadie nunca había estudiado este tema de calidad nutricional vis-a-vis lo que se llama seguridad alimentaria. No era el único ejemplo. Nosotros a través de medios sociales y a través de estudiantes y otros colaboradores que estaban aquí en otras partes de Estados Unidos empezaron a pedir fotos y pues aparentemente mucho de lo que se estaba recibiendo a la gente era esto. Y la pregunta que yo tenía era dónde cae la parte de nutrición dentro de la parte de seguridad nutricional cuando estamos hablando de emergency food, de alimentos en términos de emergencia. Sobre todo porque en nutrición ya sabemos que las comunidades con las cuales estamos trabajando, las comunidades en las cuales queremos trabajar, que tenemos unas altas incidencias de hipertensión, de diabetes, ven nutrición como si fuera un lujo, ¿no? O sea, el hecho de tener suficientes calorías a veces es suficiente para uno no estar preocupado. Sin embargo, la nutrición es una cosa bastante central a nuestro desarrollo humano. Y aquí pues podemos ver que Puerto Rico, una comparación con Estados Unidos, y estos datos me imagino que han empeorado desde el 2015, ya no es una cuestión de lujo, es una cuestión de supervivencia. Y si desde Estados Unidos están mandando el mensaje
desde nuestro gobierno mismo local estamos dando el mensaje de que la nutrición no es importante a través de los emergency foods, pues eso a mí me indica que hay un desalineamiento bastante graso en lo que son en la programación y las políticas locales. Así que yo hice un estudio bastante rápido que está publicado en la revista de American Nutrition and Dietetics. Estos fueron los colaboradores en Puerto Rico que trabajaron conmigo de la Universidad de Puerto Rico para ir a donde se estaban recibiendo, esto fue a principios de noviembre, o sea que meses después del huracán, donde se estaban recibiendo los alimentos en Bayamón, cerca de Bayamón y Guaynabo. Hicimos 10 días de observación de las paletas. Teníamos 12 paletas que eliminamos porque no teníamos la información, no logramos capturar la información, fue bastante complicado hacerlo. Y seguimos esas paletas hasta el centro de distribución en Barranquitas. Observamos 23 paletas y de esas observamos entonces a través de un instrumento que desarrollamos las paletas de Shelf Stable Foods, las otras no eran de alimentos. Así que esto está basado en ese tipo de datos y de información. Que encontramos que la mayoría de los alimentos que se estaban dando aquí eran snacks y dulces, o sea, dulces como los que vimos en las fotos, M&M's, etcétera. Pero sí había otros de los tipos de alimentos que están en mi plato, frutas, alimentos mixtos, proteínas, vegetales, etcétera. Pero sí, la mayoría de ellas eran snacks y dulces. Allí estoy yendo para el otro lado. Aquí pueden ver un ejemplo de este tipo de alimentos, de las observaciones que hicimos, de los alimentos mixtos, por ejemplo, las frutas, lo que es los lácteos y lo que se estaba distribuyendo en aquel momento. Lo importante de aquí es que la mayoría, cuando le preguntamos a una dietista que hiciera un plan, una dietista en Puerto Rico y después otra dietista acá en Estados Unidos, un plan criollo para poder para que esta gente pudiera subsistir a través de estos alimentos, vimos que todos estos planes, a pesar de que cumplían más o menos con los grupos alimenticios de My Plate, de mi plato, siempre se sobrepasaban tenían suficiente fibra, pero se estaban todos sobrepasando de sodio, grasas saturadas y azúcares añadidos, con el caveat de la dificultad de hacer eso. Entonces eso nos lleva a la pregunta de qué es lo que está pasando aquí y cómo podemos nosotros mejorar esto. Se salían y se sobrepasaban de este tipo de alimentos, o sea, de este tipo de nutrientes, pero también cerca del 50% de los alimentos que observamos estaban, sí, por debajo o sea, cumplían con lo que son las guías dietéticas alimentarias de Estados Unidos. Entonces, cuando fuimos a hablar, después de esto yo fui invitada al comité de la Cruz Roja, que hizo un comité nuevo sobre nutrición, donde estuvo FEMA, estuvo USDA por primera vez, World Central Kitchen, etcétera, todos los main players, y los retos son siempre los mismos, ¿no? Es que no había un sustituto, no se podía dar alimentos que no fueran perecederos, que no estuvieran empacados en azúcar o que no estuvieran empacados con alto sodio porque eran perecederos, como era posible. La otra razón, el otro reto era que no entendían el contexto de la comunidad de Puerto Rico, que no sabían si se le iban a comer los alimentos o qué. Y la tercera, pues que simplemente no había ningún tipo de acojo en términos de la comunidad para entender ese contexto local. Y eso fue en el 2017-2018. La respuesta que yo digo es que sí hay un sustituto, porque como el 50% de los alimentos sí cumplían con estar empacados, ya sea, por ejemplo, las frutas en agua o en jugo 100%, y de ahí en adelante que este comité ha seguido reuniéndose y han estado estableciendo unos targets entre USDA, FEMA, Baptist Church, etcétera, han logrado establecer que sí hay manera de establecer esos sustitutos que vayan más en línea con las guías dietéticas, así que se ha hecho mucho progreso en los últimos 5 años en ese sentido.
Entender y trabajar con la comunidad y el contexto de la comunidad es muy importante. El World Central Kitchen lo estaba haciendo y han hecho toda una carrera a través del mundo de simplemente no solo caer como paracaídas, sino que utilizar la comunidad, el contexto y los grupos que ya están manejando ese conocimiento a nivel local. Así que eso sí es posible, pero este tipo de desalineamiento en términos de política a mí me duele bastante en términos de lo que estamos comunicando e importancia de la nutrición a nuestras comunidades y a nuestros residentes. El estudio fue como highlighted en Andy y a mí me gusta mucho seguir qué es lo que la gente está diciendo. Y esto es básicamente los comentarios, algunos de ellos traducidos, de lo que estaban la gente diciendo, muchos de ellos de Puerto Rico mismo, que era lo que estábamos esperando, brócoli y filet mignon, que era lo que te quería, un bufete. O sea, eso es un estudio completamente inútil. Somos unos desagradecidos, las personas que hicieron estos estudios son unos desagradecidos. Y la verdad es que sí, que muchos de los paquetes contenían dulces de chocolate y junk food, pero que la persona que dijo esto estaba muy agradecida porque al menos tenía algo que comer. Y eso para mí es muy importante porque si desde arriba tenemos unos mensajes, si estamos trabajando para nutrición y del otro lado estamos diciendo que la seguridad alimentaria es suficiente solamente proveer calorías, sobre todo con los problemas epidemiológicos que estamos teniendo en las poblaciones en todas las Américas, pues eso requiere un realineamiento. Y yo diría que a nivel global estamos hasta más avanzados de lo que estamos haciendo hoy día y definitivamente en el 2017 en términos de nutrición. Y por eso estamos trabajando para reencarnar lo que es la nutrición dentro de las prioridades de las comunidades, porque la nutrición no necesariamente, o sea, se ve como un lujo, es lo que hemos visto con los estudios que hemos hecho, y la manera de hacerlo es cómo se puede utilizar esas prioridades, ya sea servicios esenciales, lo que es trabajo, tal vez incluso educación infantil, y poner la nutrición dentro de eso para que podamos llegar más lejos con los mensajes. Eso es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias. Aquí los colaboradores, los sponsors y el equipo que me acompañó a Puerto Rico. Gracias. Gracias a la doctora Colón. Pues a mí yo voy a encargarme del cierre de la última presentación. Dame un segundito por acá. Voy a presentar acá. Sí. ¿Acá? No. Usted escoge la presentación suya, sería entonces. Muy bien, pues hoy voy a estar presentando un artículo que se llama La contribución local, de la producción local y de la comida importada a la demanda calórica en Puerto Rico. Este trabajo yo lo hice junto con la doctora Mirna Coma, el doctor Alwin Jiménez y una economista agrícola que se llama Sandra Blas. Yo puse las definiciones de seguridad alimentaria, pero Wina se me adelantó, así que pero para dar el resumen, ¿verdad? Se considera que una persona tiene seguridad alimentaria cuando en todo momento tiene acceso físico y económico a suficiente comida que sea segura para sí y que sea nutritiva, ¿verdad? Y que satisfagan las necesidades dietéticas y las preferencias de la persona para vivir una vida saludable y activa. Entonces, estos son los 4 dimensiones de lo que es seguridad alimentaria, que lo habló la profesora: acceso, utilización y estabilidad. Esa primera, availability, y vamos para el Spanglish, ¿verdad? Lo que significa es que esté la oferta disponible
para alimentos. Eso se satisface principalmente con la parte de los establecimientos de seguridad alimentaria y los establecimientos de distribución de alimentos, supermercados, también producción local de alimentos y convenience stores, sistemas de transportación de alimentos, que por ejemplo en el huracán María tuvimos tanto problema con eso. La parte de acceso, tanto económico como físico, se enfoca principalmente en la parte de ingresos y de los precios de los alimentos. Y esa es otra de las áreas que nosotros estamos trabajando. La parte de utilización se enfoca más en la parte nutritiva, si esos alimentos cumplen con la parte nutritiva, y también con la distribución de alimentos intrafamiliar principalmente, que eso es algo que las compañeras han encontrado en sus estudios, de cómo se distribuyen esos alimentos dentro del hogar, ¿verdad? Y cómo asuntos como género afectan esa distribución. Y estabilidad tiene que ver con tiempo, con el timing de la comida, de que llegue en todo momento y que haya acceso, que esos otros tres componentes estén continuamente a través del tiempo. Y Puerto Rico tiene problemas en los cuatro, ¿verdad? Como hemos visto ya. Entonces, yo quería dar un pequeño review aquí con estadísticas y con lo que hemos encontrado con seguridad alimentaria. Aproximadamente 32% de las personas reportaron en ese estudio que mencionaron las compañeras que tienen problemas de seguridad alimentaria, o sea que 1 de cada 3 hogares aproximadamente tiene problemas de seguridad alimentaria, pero eso fue un solo estudio que se hizo en el 2015. Eso no se ha vuelto a repetir, es un problema que nosotros tenemos, que hay que repetir ese estudio. Eso fue, por vía de excepción, se incluyó esas preguntas dentro de lo que es Behavioral Risk Factor y después de eso no sabemos en qué estatus está, y después de eso fue que vino María, vino los huracanes, vino Fiona y estamos en un vacío de información. El 69%, esto fue un estudio que se publicó para el 2002, de Rodríguez y Cruz, y fue un estudio que se hizo con agricultores puertorriqueños que reportaron que durante el huracán María tuvieron problemas de inseguridad alimentaria. Y esto es particularmente crucial por unos datos que les voy a enseñar ahora mismo, pero uno espera que los agricultores pues tengan más acceso a comida de lo que tenemos la mayor parte de las personas, y como quiera en el huracán María reportaron problemas. Este 8% son datos del Behavioral Risk Factor. 8% de nuestros jóvenes adultos entre las edades de 18 a 25 años reportaron que tenían bajo peso, y eso es bastante crucial porque en Estados Unidos eso es 2%, y estos son datos del 2022, o sea que aquí en Puerto Rico tenemos un problema con la juventud, que eso es algo que las compañeras destacaron muchísimo. Los jóvenes en Puerto Rico tienen unos serios problemas de acceso económico, acceso al trabajo, acceso a buena nutrición, y es un problema que es endémico, estructural de la isla, y es algo que nosotros tenemos que atender. Entonces, y cuando una de las razones para esto es que la incorporación al mercado laboral de los jóvenes en Puerto Rico es más tarde, y esto explica en buena medida todos los problemas de migración que tenemos aquí en Puerto Rico. A la vez que tienen problemas de acceso a oportunidades económicas, se van. Sí, más cuando tienen problemas incluso para alimentarse, ¿verdad? Y eso fue algo que vimos recurrentemente incluso en esa encuesta que hizo el instituto, que hicieron el Behavioral Risk Factor en colaboración con el Instituto de Estadística. Se encontró lo mismo. La edad era un factor bien importante. Mientras más jóvenes, es un problema mayor, y algunos se preguntarán, que me preguntó el doctor más temprano, y los adultos mayores, aproximadamente el 2% de los adultos mayores en Puerto Rico tienen problemas de inseguridad alimentaria, y eso es normal en Estados Unidos, es el promedio nacional para Estados Unidos. O sea que ahí que hay un problema, existe esa población y hay que atenderla, pero no estamos sobre el promedio de los Estados Unidos. Ese 50% es otra particularidad que tiene Puerto Rico,
y es que 50% de los hogares se reportaron en American Community Survey que estaban bajo el programa de asistencia nutricional. Y eso en Estados Unidos no es normal, en ningún país del mundo es normal que la mitad de los hogares estén en asistencia nutricional, y es una cosa que la pandemia exacerbó. Mucha gente salió del mercado laboral y se incorporó a coger lo que es los programas de alimentos. Ese 43% que mencionamos acá son el porcentaje de jóvenes y niños que no tenían alimentación por lo menos tenían que saltar una comida durante el día en el huracán María. Eso es una estadística del Instituto de Desarrollo para la Juventud, y se enfocó en la parte de niños. De los pocos estudios que se han hecho aquí de niños, ese estudio que hizo el Instituto de Estadística excluyó toda la parte de niños y jóvenes, y es particularmente preocupante no ver esa población, porque esa población es la más vulnerable. Si no tienen la nutrición adecuada, no se desarrollan adecuadamente, tienen problemas cognitivos más tarde, y se ha encontrado en otros estudios, por lo menos de la doctora Yosimel Matei, que más tarde en la vida desarrollan incluso condiciones crónicas de salud. Ese 20% que está aquí es que nuestros precios de los alimentos de Puerto Rico son 20% más altos que los Estados Unidos. Y eso implica un problema de acceso y calidad de alimentos serio. Ese 34% que está acá es el cambio que hubo en el porcentaje de familias bajo el programa de asistencia nutricional. O sea, que fue un incremento drástico en estos últimos 10 años, y lo que implica, ¿verdad?, es un empobrecimiento de nuestra población, y a la misma vez afecta a toda la parte nutricional. Por último, menos 56% es la diferencia entre el ingreso de Puerto Rico y los Estados Unidos. O sea que nuestros ingresos son la mitad de lo que son los ingresos en Estados Unidos, pero por otro lado, los precios de los alimentos son 20% más altos. O sea que nosotros aproximadamente en Estados Unidos como 10% del ingreso se utiliza para comprar comida, se puede imaginar. O sea que nosotros tenemos un budget menor, casi la mitad de lo que es Estados Unidos, y podemos comprar 20% menos. En otras palabras, que usualmente lo que hace la gente cuando enfrenta esas condiciones, lo que hace es que compra más comida chatarra, comida alta en calorías, pero baja en niveles nutricionales. Entonces, este es un mapa que nosotros trabajamos, dado que no hay información reciente sobre seguridad alimentaria. Nosotros hicimos unos estimados en base a ese estudio del 2015 de cómo se vería la inseguridad alimentaria recientemente en Puerto Rico, y esta la distribución por barrio que nosotros encontramos. Es importante destacar que esto es un estimado, esto no es que se entrevistó a las personas. Y ¿por qué se encontró que uno de los determinante más importante para seguridad alimentaria es el ingreso? Después son las condiciones de salud y otras condiciones de acceso, pero el ingreso es lo más importante, y como vemos ahí, la concentración de esa inseguridad alimentaria está en ese centro rural de Puerto Rico, donde se concentran en la parte de Maricao, Las Marías, lo que es Yauco. Esa parte ahí hay un foco bien grande. No significa que esté en la mayor parte de los hogares con inseguridad alimentaria, significa que el porcentaje es mayor ahí. Entonces, esto fue el estudio que nosotros realizamos, bien acorde con lo que han encontrado las compañeras. Nosotros vimos esto desde el punto de vista agregado para todo Puerto Rico. Oímos todo lo que se importa de comida, todo lo que se importa, y empezamos a hacer clasificaciones con eso. Aquí yo estoy presentándole los primeros 10, pero nosotros analizamos más de 50 productos. Ahora recientemente estoy trabajando un proyecto con NIFA,
que es para hacer este análisis periódicamente, mensualmente, poder hacer estos análisis de seguridad alimentaria y estimar cuántos son lo que contribuye calóricamente cada uno de estos alimentos y hacer un monitoreo de los precios de todos estos alimentos para ver spike. Aquí está mi estudiante que me está ayudando, Alejandro Osla, me está ayudando con toda la parte de programación y estimación. Y nosotros estamos haciendo una aplicación para verlo mensualmente, cómo están cambiando toda esa distribución de alimentos y cómo va ese monitoreo en precios. Porque, por ejemplo, en la pandemia, todos los precios de los pollos, huevos, se fue por las nubes, aumentó hasta 50% los precios. Así que, pero para ver cómo es que van entrando esos alimentos, estamos haciendo este mismo paper, pero lo estamos haciendo con datos que son mensuales y que se actualizan mensualmente. Pues lo que encontramos principalmente que el principal, casi 22% de las calorías que se importan y se producen en Puerto Rico tiene que ver con azúcar y sustitutos de azúcar, que eso es muchísimo, por ciento bien alto. Y está seguido por el arroz, ¿verdad? Que sabemos también que eso es azúcar prácticamente. Entonces, en adición a eso, el tercer renglón lo tienen vegetales, y aceites vegetales y otros tipos de aceites. Entonces, en otras palabras, aquí nada más hay 50% de las calorías que entran a Puerto Rico o que se producen en Puerto Rico son azúcares o grasas. Y eso es lo que significa, eso explica mucho de por qué es que nosotros tenemos todos los problemas de enfermedades crónicas y los niveles de obesidad que nosotros tenemos. Después sigue la leche, el maíz, queso y siguen otros tipos de alimentos, pero importante algo acá que mencionar, que mucho de lo que es maíz y mucho de lo que es papa, nosotros lo consumimos frito también. Y cuando nosotros hicimos esa división de cuánto es el porcentaje de alimentos que nosotros dedicamos a frutas y vegetales, fue bien pequeño, casi un 1%. Cuando excluimos esos fritos y lo ponemos como alimentos fritos o azucarados, pues es prácticamente nosotros lo que nos enfocamos es carne, azúcares y grasa. Eso principalmente es nuestro consumo calórico. Entonces, cuando intentamos reproducir un poco el plato, lo que es el plato de alimentación y el plato boricua, frutas, aproximadamente 4%, vegetales, excluyendo el maíz y las papas, cuando lo segregamos la parte frita, nos quedó 0.1%, granos 35%, la leche fue 16%, proteínas 10%, y cuando hicimos ese otro grupo de azúcar, bebidas alcohólicas, alimentos fritos, aceite, fue 34%. O sea que ahí es que se está yendo la mayor parte de nuestro peso. Cuando lo comparamos con esos porcentajes del plato, nos quedó 1%, menos 1% en frutas, que no es que estemos tan mal, pero tenemos que incrementarlo un poco, donde estamos graves en la parte de vegetales. Entonces la parte de grasa, de grains, estamos menos 22%, y yo creo que sí, menos 22%, porque eran 58%, y la parte de leche estamos por encima 3%, la parte de proteína también estamos por debajo, aproximadamente 17%, y pues esa parte de 34% azúcares, alcohol y fritos, eso no está dentro del plato, que se va casi en la tercera parte de nuestro consumo. Entonces, eso implica de que en términos de política pública, en términos de trabajo interno que nosotros tenemos que hacer con ese tipo de consumo, pues tenemos mucho trabajo por delante y hay muchas cosas que hacer aquí. Aquí los dejo para preguntas, para algún comentario que tenga el público, alguna discusión que quieran hacer.
Karen, ¿hay preguntas en el chat? Sí, hay preguntas. Digo, si alguien quiere hacer preguntas, lo que aparece en las preguntas del chat. De las preguntas del chat, tenemos a la doctora Linda Lara, que pregunta, ¿hay acceso a instrumentos para hacer estudios? Y si es así, ¿cuál es el procedimiento? La doctora Rivera, ¿pudiera contestar esa pregunta? Sí, cómo no. Pues precisamente ese es nuestro mensaje, que debemos realizar estudios en Puerto Rico con instrumentos locales adaptados para nuestra cultura, y nosotros pues hemos estado trabajando esta escala adaptada de la del Departamento de Agricultura. Es una escala que está dirigida a adultos del hogar, pero también a familias de adultos y a familias con niños pequeños. Y pues pasó por todo este proceso. Fue primero un estudio cualitativo, luego lo analizamos más estadísticamente y está disponible, y de hecho el proyecto de ley que se está contemplando ahora en el Senado propone que sea el instrumento que se use en nuestra isla para medir este fenómeno de la inseguridad alimentaria. Así que los que quieran utilizarlo, con mucho gusto se lo hacemos llegar. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Ariana Anzalota Santiago, que dice, ¿cómo podríamos combatir esta inseguridad alimentaria con la inflación que se presenta? ¿Qué tal la dinámica de huertos comunitarios, o tal vez añadirle a las personas retiradas el beneficio del pan? La doctora Colón, ¿pudiera contestar esa pregunta? Urillón, ¿estará por ahí? Sí, estoy pensando. Si me permiten, yo también puedo contribuir. Yo creo que la educación es bien importante. Educación en términos de cómo hacer mejor uso de los recursos que nuestras familias están recibiendo. Los que ya están participando del programa de asistencia nutricional, es muy importante que se reintegre a este programa el componente educativo, porque las familias realmente desconocen cómo van a utilizar mejor esos recursos. Por otro lado, otra de las formas que tenemos para solucionar este problema es a través de la participación de ese casi 50% de la población, que aunque hay mucha participación, pero aún, por ejemplo, las personas de edad avanzada, un 48% elegible no están participando. Y ahora, con lo que se está proponiendo de cambiar el PAN a un programa más a tono con la política de los Estados Unidos, de que puedan trabajar y que no se penalice a las personas por participar en la fuerza laboral, y entonces ya no pueden participar de estos programas, pues que se fomente entre la clase trabajadora que gana menos de $25,000, que es la clase trabajadora que no puede participar del programa y tiene un mayor prevalencia de inseguridad alimentaria. Yo creo que eso que dijo Wina, saludos Wina, está muy acertado. Yo creo que educación siempre sale a relucir cuando estamos buscando soluciones, y es una parte súper importante de lo que estamos, y tiene que ir también como en concierto con todas las otras iniciativas que mencionó la doctora Rivera, incluso que se mencionan en el chat, puertos caseros. No hay, como dice en inglés, un silver bullet. Eso va a ser, sobre todo a nivel de la inflación. Acá la inflación la estamos sufriendo todos, y los peores que vamos a ver las consecuencias de eso, pues son las personas más que están en más necesidad. Y si no estamos comunicando
la parte de nutrición, de cómo utilizar esos alimentos, porque la parte del programa de asistencia nutricional es eso, es básicamente pues acceso a la parte de alimentación. Si no se le da con la parte de educación también y de cómo utilizar eso y cómo hacer incluso huertos caseros o alguna otra manera de obtener esos alimentos, pues va a ser problemático. Pienso que una cosa sola, exacto, va a empeorar el problema. Yo me gustaría aportar, en términos de la organización comunitaria que no se ha mencionado, yo creo que es uno de los aspectos más fuertes de nuestras comunidades. Ahora mismo, cuando ocurrió el huracán María, cuando ocurrió el terremoto, quienes respondieron fueron las comunidades, los vecinos, los familiares. Y nosotros hicimos un estudio en Guayama después del terremoto y encontramos increíblemente que ninguno de los participantes que era diabético o que era hipertenso previo al terremoto grande que hubo en el sur, ninguno de ellos tuvo un cambio negativo en su condición y mantuvieron su condición controlada. Y eso no fue gracias a los paquetitos que llevaron llenos de azúcar y dulce y súper salados, sino que fue la acción comunitaria la que motivó que la gente pudiera mantenerse comiendo saludablemente y les llegaba a través de los familiares buena, no tan solo acceso a alimentos, sino alimentos que eran de alta calidad y de buen valor nutritivo. Así que yo creo que la importancia que tiene la organización comunitaria no se puede dejar afuera. Hay algo que me gustaría destacar también y es que el Colegio de Ciencias Agrícolas se enfoca en educación comunitaria y en educación de huertos caseros, también en educación escolar. Y, o sea que hay un componente de la Universidad de Puerto Rico que busca atender eso. También hay un problema de recursos, ¿verdad? Que es un trabajo que es limitado por los recursos que tiene, pero la Universidad de Puerto Rico intenta contribuir en esa parte, principalmente con lo que eran las economistas del hogar, que son educadoras del hogar ahora mismo, y se hace un esfuerzo bien grande y bien amplio de parte del Servicio de Extensión Agrícola del Colegio de Ciencias Agrícolas de la UPR de Mayagüez. Y eso tiene oficinas por toda la isla y trabaja en esa dirección. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay algunos comentarios, como por ejemplo, que habría que contestar que si aparecemos como diferentes áreas bajo el Departamento de Salud Federal, y también que existen programas como el Meals on Wheels que entregan alimentos a personas con condiciones crónicas. Hay una pregunta adicional de Gloria Nazario sobre cómo construyeron el Boricua Plate. Lo que se hizo fue que se clasificaron los alimentos sobre el Boricua Plate, ¿verdad? Se clasificaron todos los alimentos por las categorías, los que eran considerados vegetales se clasificaron como vegetales, los que eran frutas se fueron clasificando aparte, y lo que hizo fue que se multiplicó los kilogramos de ese alimento por las calorías promedio del alimento y se sumó. Y eso fue lo que dio ese Boricua Plate. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la doctora indicará las preguntas sobre la pregunta que hizo al principio, que va dirigida a la doctora Rivera, si puede obtener, se va a estar publicando. Sí, Karen, acabo de contestar en el chat donde coloqué mi dirección de correo electrónico. Los que estén interesados pueden escribirme a mi correo electrónico y con mucho gusto le hacemos llegar el instrumento para que puedan, ¿verdad?, utilizarlo en sus respectivos estudios. Pues vamos a estar dando cierre ya a la actividad. Los dejo aquí con la doctora.
Gracias, doctor Hernández. Gracias a todas las deponentes y a todos los asistentes que hemos estado aquí personalmente, pero a los 52 asistentes que tuvimos en línea. Por lo tanto, tenemos un total más o menos como de 72 personas que estuviesen participando. Y como ustedes ven, lo que acabamos de hacer es lanzar una nueva vía de investigación para resolver un problema económico y de salud de Puerto Rico. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Fue un placer participar. Gracias.